Bueno, hace algunos días, en realidad este tema se viene hablando desde hace tiempo. Recordemos que en el medio de la pandemia pasaron algunos meses y cuando se empezaba a hacer el balance de cómo había afectado la pandemia en el estado de ánimo, en la conducta de los argentinos y argentinas, se empezaba a hablar del aumento del consumo de psicofármacos con motivo de la pandemia. Bueno, era una de las señales de alarma que venían desde informes que llegaban desde Nación y que también obviamente hablaban de los datos provinciales. Bueno, dato que se vuelve a reforzar en las últimas horas a partir de un informe que da a conocer un medio local. Mario Balestra es titular del Colegio Farmacéutico y vamos a hablar con él sobre este tema. Mario, buen día, ¿cómo le va? Claudia, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos puede decir del consumo de psicofármacos aquí en la provincia de Mendoza? ¿Ustedes han notado también ese incremento del cual se habla? Sí, por ahí no es tanto el incremento acá en la provincia, pero ha habido un incremento de consumo. Lo que sucede es que hay que ser muy cautelosos, muy cuidadosos al momento de hacer una evaluación. Primero porque los datos no se llevan registros oficiales a nivel provincial, es decir, toda la dispensa que se puede estar informando es en base a la distribución de psicofármacos y el dato es informado por las distintas droguerías integrales del medio. Entonces, de acuerdo a ese informe o a esos datos, uno puede decir si se ha consumido más o menos. El tema es que eso tampoco da un indicio de los stocks que puede tener cada una de las farmacias. Lo que sí te puedo decir son algunas apreciaciones al respecto que me parece bueno aclararla. Sí. En el primer semestre del 2020, con el comienzo de la pandemia, se tomaron muchas medidas a nivel nacional, a nivel provincial, sobre la prescripción de medicamentos. Sí. En el caso de los psicofármacos nunca se modificó la prescripción, es decir, la prescripción no podía ser en forma remota a través de medios digitales, y tenía que seguir siendo a través de lápiz y papel con firmarógrafa del médico. Sí. Esto produjo en el primer semestre del año anterior, hubo muchos, con la falta de circulación por parte de la gente, y que muchos médicos también no trabajaron en forma normal, por el mismo tema pandémico, no hubo demasiada prescripción física de psicofármaco por este tema. Entonces, ¿qué pasó? En la segunda etapa del año pasado, en el segundo semestre del año pasado, se fue normalizando la atención, y al ir normalizándose la atención, se fue normalizando la prescripción. Entonces se notó un aumento, digamos, de consumo en base a lo que había pasado en el primer semestre y en base a las consecuencias del primer semestre. Mucha gente con crisis de ansiedad, ese tipo de cosas, que tanto los médicos especialistas fueron determinando y vieron esa patología en la población argentina. No estoy hablando de Mendoza. En Mendoza el consumo ha aumentado mucho menos que a nivel nacional, eso es lo que tenemos nosotros informado, pero eso es más o menos la lectura. Esto me parece que sería una lectura más exacta si se hiciera a fines del segundo semestre del 2021. ¿Por qué? Porque estaríamos comparando el segundo semestre del 2020 con el segundo del 2021, donde la prescripción médica no ha tenido ningún tipo de inconveniente al momento de ir el paciente al médico. Entonces, esa situación sería mejor para una consideración mejor, para decírtelo de alguna forma, Claudia. Claro, es bueno la aclaración, porque de alguna manera, evidentemente también, usted lo decía, hay médicos que atendían virtualmente, otros que incluso se vieron tan afectados que dejaron de atender, y esto también de alguna manera ha condicionado lo que puede haber sucedido con los pacientes. Convengamos que a veces hasta los pacientes en eso de permanecer aislados, seguir las recomendaciones que daban desde el gobierno, ya sea nacional o provincial, también incluso en otras... Digo, hablando específicamente de qué aconsejaban los médicos, vayan a hacerse los controles porque no se dejan de hacer, pero esto de alguna manera, más allá de los consejos o sugerencias, la gente decidía si lo hacía o no, ¿no? Sí, en realidad se hicieron mucho menos, y en realidad vamos a los hechos concretos.
el médico tenía que tener especial cuidado al momento de la atención y se atendían urgencias. Claro, tal cual. Sumado a eso, entonces, la prescripción en esa etapa del primer semestre del año 2020, lógicamente se iba a ver disminuida. Y esa consecuencia se vio después en el segundo semestre y en lo que va de este año. Es decir, si vos tenés una etapa del año donde no tenés consumo o no tenés una afluencia médica o normal del paciente a los controles, y seguramente que no solo estoy hablando de psicofármacos, estoy hablando de patología, de otras patologías, sí, como tal cual. una patología cardíaca o lo que sea. Me parece que lógicamente que se va a agudizar en el momento de mayor atención, ¿no? Sin duda. Lo voy a llevar ahora por otro lado, porque me interesa preguntarle a usted, y es la voz experta en esto, o la que tiene mayor conocimiento, ¿qué ha sucedido con el tema del aumento de medicamentos? Porque es otro de los temas que también durante la pandemia decían, bueno, el gobierno de pronto tiene como mayor control de los precios de productos de consumo masivo, que son sobre todo alimentos, pero por ahí se estaba dando un fenómeno que era el aumento de los medicamentos, que por ahí aquel que solamente tiene que hacerse un tratamiento lo notaba. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo ha sido el incremento? Si hay una diferencia realmente muy, muy importante en el 2020 y en lo que va de este 2021. Bueno, durante el 2020, Claudia, el incremento del medicamento fue muy notable y acompañó la inflación. Estuvo prácticamente en el 50%. Por supuesto que esto es un ponderado. Habrá medicamentos que han aumentado más y otros menos. Hubieron patologías que aumentaron mucho, pero tratamientos muy específicos como son los inductores para la anestesia, en el caso de algunas patologías, como en el caso de COVID específicamente para su internación, que, bueno, tenemos cifras que nos ponen la piel de gallina. Lamentablemente esas cosas no pasan por la farmacia. Claro, tiene que ver con el laboratorio, claro. Claro, y lo otro que quería explicar es que la farmacia no somos formadores de precios, eso tiene que tener claro la población, porque sí. Nosotros no somos los que colocamos el precio. El precio sale del laboratorio, se traslada a la farmacia con precios preestablecidos y previos a acuerdo con la Secretaría de Comercio a nivel nacional. También quiero aclarar que en el tema de precios, y específicamente al sector más vulnerable, que son nuestros adultos mayores, nuestros jubilados, hay un precio diferencial en PAMI, que oscila aproximadamente en el 41%, 42% en menos, y de acuerdo ahí, a ese valor, es el precio después que le hacen con los descuentos adicionales de PAMI. Es decir, PAMI tiene un diferencial muy importante en relación a el resto de las obras sociales, que, de personas que pueden adquirir medicamentos. Es decir, no discuto que hayan habido aumentos importantes, no lo niego. Acompaña la inflación y en algunos momentos están en 5 o 10 puntos por encima de la inflación. Pero lo que quiero aclarar es que en ese 50% de venta, de dispensa de la farmacia lo está dispensando a valores 40% menores por el tema de PAMI. Tal cual. Y esa diferencia, bueno, la reconoce después el PAMI a la farmacia, los costos, no la rentabilidad neta. Entonces la farmacia también hace un esfuerzo muy importante en todo este periodo. No ha sido beneficiada con la inflación no beneficia a nadie. No. Eso quiero aclararlo porque parecería que hay sectores que se benefician con la inflación, porque en realidad lo que hace es disminuir la capacidad de consumo de la población, y por más que el medicamento esté muy ligado a una prescripción médica, cuando no tienen dinero para poder comprarlo, no lo compran. No lo puede comprar. Tal cual. Esto es una realidad. Entonces, bueno, nosotros muy comprometidos con la salud de la población, pero también aclarar estos temas porque nos toca de lleno, ¿no? Sin duda. Mario, le agradecemos muchísimo la comunicación. Queríamos tener algún detalle de esta información que circuló en las últimas horas y, bueno, de paso preguntarle por el tema del aumento de los medicamentos. Muchas gracias y buen día.
Buen día, Claudio, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Mario Balestra del Colegio Farmacéutico hablando en detalle de este incremento que se ha dado del consumo de psicofármacos. Lo dejó claro, ¿no? También tiene que ver con cómo se han comportado, sobre todo los pacientes, de acuerdo a la situación que se vivía en el medio de la pandemia. Dijo, lo mejor es esperar a que termine el año para hacer las comparaciones, sobre todo el segundo semestre del 2021 con el del 2020.